Saludos mis queridísimos hermanos. En este día quiero compartir con ustedes también otra de las preguntas que me han dejado los que siguen un poco estos videos. Y es que cuando yo voy comentando el salmo del día, siempre hago la salvedad. Digo, el salmo tal, pero si lo buscas en la Biblia, este. El salmo 15, si lo buscas en la Biblia, el salmo 16. Y es que en la tradición, en la Sagrada Escritura, hay una doble numeración de los salmos. Siempre son 150, pero hay un momento en el que se distingue o se separa la lista, ¿verdad? Son dos listas distintas y luego al final vuelven y se unen. Y explico un poquito, intentaré ser breve. Esto es una situación histórica. Y en las Biblias, sobre todo las Biblias católicas, hay otras Biblias que no son católicas, que no tienen en cuenta los dos números, pero en las Biblias católicas se intenta mantener ambas numeraciones. ¿Por qué? Porque hubo un acontecimiento histórico que ha seguido marcando el ritmo, la celebración, el culto cristiano católico. En la antigüedad, la Biblia, los textos originales de la Biblia se escribieron en hebreo. Es la lengua bíblica del Antiguo Testamento, el hebreo. Entonces, esta lengua hebrea era la lengua que se hablaba en el país de Israel. Sin embargo, había israelitas que creían en el Dios de Israel, que lo adoraban y le rendían culto, pero que no vivían ahí, sino que vivían en lo que se conocía como la diáspora, que eran todos estos otros lugares, países, donde habían judíos, pero que practicaban y vivían una vida griega en cuanto a cultura y a lengua. Por eso entonces, en un momento histórico, en el siglo II a.C., se dan a la tarea de hacer una traducción de la Biblia hebrea al griego, para poder entenderla, para poder entender la palabra de Dios. Esta versión se llama la versión de los 70. Hasta aquí me detengo. Entonces tenemos que en el siglo II a.C. habían dos versiones de la Biblia. Una original en hebreo y una traducción al griego, que es la versión de los 70. Pero en esa traducción hay variaciones, que no vamos a entrar en detalle de todas las variantes que hay, pero si nos queremos fijar, como decíamos en el libro de los Salmos, una de las variaciones que hay en la versión de los 70 es la numeración de los salmos. Siempre son 150, pero los salmos 9 y 10 de la Biblia hebrea, en la Biblia griega aparecen como uno solo. Se juntan esos dos salmos. Entonces, aquí se empiezan a diferenciar los salmos. A partir del Salmo 10, en la Biblia griega, es el 11 en la hebrea. Y así se va un poco diferenciando, ¿verdad? Porque el 9 y 10, que eran de la Biblia hebrea, es uno solo, ¿verdad? Es el Salmo 9 en la Biblia griega. Y aquí se van diferenciando los números. ¿Qué ocurre? Que al final, casi terminando el libro de los Salmos, como dije, son 150 salmos, el Salmo 146 de la Biblia griega, que sería el 147 de la hebrea, sabes que la hebrea siempre tiene un número más, porque aquellos juntaron dos en uno. Entonces 146 de la griega es el 147 de la hebrea. Pues los griegos, ese Salmo 146 lo dividen, lo ven como dos salmos distintos. Es decir, la segunda parte del Salmo 146, que es el 147 en la hebrea, sería en la versión griega 146 la mitad y 147 la otra mitad. Y ahí entonces continúan los últimos dos salmos con una misma numeración, los últimos tres, 148, 149 y 150. Entonces esta es la diferencia antigua, 2 siglos antes de Cristo. ¿Qué sucede? Que para el siglo IV después de Cristo, San Jerónimo hace una traducción de la Biblia, una nueva versión, la versión en latín, que se llama la Vulgata. Esta versión Vulgata de la Biblia en latín es la que se ha mantenido como texto oficial para los libros litúrgicos.
Los libros litúrgicos son los que nosotros utilizamos en la misa. ¿Y qué sucede? Que esta Vulgata, que es la Biblia en latín, sigue la numeración de la Biblia de los 70, de la griega. Por eso entonces los salmos en la misa tienen un número que no siempre coincide con los salmos que encuentras en la Biblia, porque los salmos de la misa, la liturgia, utiliza los salmos de la Vulgata, que es la Biblia en latín, que a su vez sigue los números de la Biblia griega, la de los 70. Entonces, ¿por qué? Porque los primeros cristianos, el Nuevo Testamento, muchos de los textos, utilizaba esa versión griega de la Biblia. No significa que la hebrea no valga, al contrario, la hebrea es la original, pero se utilizaba más la griega. Entonces, por eso notamos esa diferencia. Y hago una breve síntesis. La original en hebreo, que se tradujo al griego antes de Cristo, y ahí se dio una diferencia en los números. Luego, después de Cristo, en el siglo IV, se hace la Biblia en latín, que sigue los números de la griega, y es la que se usa en la liturgia. Por eso, hay una diferencia entre los números originales, que son los de la hebrea, y los números en la liturgia, que siguen la griega y la del latín. Entonces, por eso intentamos mantener ambos números, porque ambos son muy importantes. Y por eso siempre los salmos, digo, en la liturgia es el Salmo 22, pero si lo buscas en la Biblia es Salmo 23. Por eso entonces hacemos esa diferencia. Espero que haya quedado más o menos claro esta diferencia entre los números de los salmos, así que estamos un poquito claros en el discurso que vamos dando. Que el Señor les bendiga mucho.